Wolters Kluwer. Bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a dar un par de minutitos de cortesía para todos aquellos asistentes que están entrando en este momento en la plataforma y que les está cargando, que como habréis podido comprobar a veces se toma 1 o 2 minutitos para cargar bien. Lo dicho, vamos a dar ese par de minutos de cortesía y enseguida arrancamos esta interesante sesión sobre el Real Decreto de la Ley de Trabajo a Distancia. Bienvenidos a todos. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar la sesión. Ricardo, ya tienes los permisos de cámara, ya te estamos viendo. Puedes iniciar la presentación cuando quieras y con esto iniciamos la sesión. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer a Wolters Kluwer la iniciativa para llevar a cabo la jornada de esta tarde para ver el Real Decreto Ley 28/2020, que tiene que ver con el trabajo a distancia, en definitiva, con el trabajo, ¿no? Y con todo aquello que nos ocupa y nos preocupa a los laboralistas. Por supuesto, la jornada creo que está muy bien traída porque se van a ver los aspectos importantes y además los que inciden en nuestro trabajo y, por supuesto, también los que inciden con la prevención de riesgos. Por eso, tenemos para la ponencia esta tarde a Antonio Benavides Vico, que es abogado, graduado social también, es ex inspector de trabajo. Y yo creo que es sobradamente conocido por todos los que nos dedicamos a las relaciones laborales, ¿no? Creo que he impartido muchísimos cursos en los que hemos estado los graduados sociales, los laboralistas, y por lo tanto, estamos ya deseosos de ver y de escuchar sus comentarios. Y también, David Piélago, ¿no? Que es técnico superior de prevención de riesgos laborales de FREMAP. Y también mi agradecimiento a FREMAP por la colaboración para esta jornada. Yo creo que es un Real Decreto Ley que tiene determinadas aristas, bien con prevención de riesgos, bien con protección de datos, bien con otras determinadas leyes, y entonces es importante que se vayan analizando todas las aristas que salen de este Real Decreto Ley y que vamos a tener que estudiar, por supuesto, todos los laboralistas, y por ello las cuestiones que nos trasladen esta tarde van a ser importantes y a tener en cuenta. Yo creo que es de agradecer el trabajo que estáis realizando todos los profesionales que nos dedicamos a las relaciones laborales, bien sean graduados sociales, bien sean abogados laboralistas, bien sea la profesión que tenga. En definitiva, nos une las relaciones laborales. Yo creo que llevamos más de 6 meses trabajando intensamente y sin descanso. Y por lo que preveo y por lo que he visto hoy, vamos a continuar así un poquito más. Espero que en algún momento se tenga en cuenta el trabajo que estamos desarrollando en beneficio de todos nuestros clientes, de todas las empresas, pero también en beneficio de nuestro país. Estamos
haciendo trabajo que nos corresponde y trabajo que no nos corresponde. Estamos supliendo en algunos casos a la administración y podemos hacer muchas cosas, muchísimas, muchas más de las que nos corresponden y de hecho las estamos haciendo, pero hasta ahí no podemos llegar. Por lo tanto, debemos de demandar mayor implicación a la administración, mayor conectividad con nosotros, mayor empatía y, por supuesto, mayor relación. Creo que, y espero y deseo que esto sea así y bueno, que podamos terminar el año como corresponde lo mejor que podamos y, por supuesto, que estemos bien de salud. Eso es lo que deseo. Simplemente, al hilo de la jornada de esta tarde, manifestaros que precisamente en relación y en colaboración con Wolters Kluwer y también contando con bueno, otras entidades como puede ser Antea y bueno, alguna otra entidad, creo que ha sido también de protección de datos, pues hemos realizado un ebook que yo creo que está ya prácticamente terminado y que remitiremos mañana seguramente desde el Consejo General y bueno, también con unos formularios para la adaptación precisamente del Real Decreto Ley 28 pues a nuestro trabajo, ¿no? Que nos sirva un poco, que nos facilite un poco el trabajo y la confección de estos modelos de cuando tengamos que realizar algún contrato de trabajo a distancia, porque una de las cuestiones que nos dirán, por supuesto, ahora y que nos dirá Antonio Benavides, pues es que tiene que formalizarse por escrito, diferente que sea anterior a la entrada, anterior al COVID o que sea posterior, que tenga su entrada posterior a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, que creo que es el 13 de octubre, pero bueno, no obstante pondremos formularios de las dos maneras para que podamos estar, pues por supuesto, que sea mucho más fácil nuestro trabajo y todo lo que esto podamos hacer desde el Consejo General lo vamos a hacer para el bienestar de todos nosotros. Simplemente deciros esto, yo creo que todo lo demás ya para ello están, por supuesto, mucho más dotados y mucho más conscientes de todo lo que tienen que decir tanto Antonio como David sobre la voluntariedad, la reversibilidad y todo lo que, todas las características de este Real Decreto Ley. Yo lo dejo ya en manos de Antonio Benavides Vico, que creo que va a ser la persona que va a hacer uso de la palabra con posterioridad a mi pequeña presentación. Me despido, mi agradecimiento para los ponentes y por supuesto para Wolters Kluwer y para todos los compañeros que estáis al otro lado de esta pantalla y que tanto tiempo estáis dedicando a nuestra profesión y a las relaciones laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ya te estamos dando los controles. Antonio, enseguida vas a ver en tu pantalla la capacidad de empezar a ver. Sí, correcto. Ya te estamos viendo y en cuanto pongas tu presentación te estaremos ya viendo. Correcto, Antonio. Ya lo vemos en pantalla completa. Muy bien, pues en primer lugar, un saludo, aunque sea telemático, pero afectuoso a todas las personas que han conectado, las numerosas personas que han conectado a esta sesión. Lógicamente, en primer lugar, agradecer a las entidades que organizan y colaboran en la misma, al Consejo General de Graduados Sociales de España, colectivo al que me honro a pertenecer y por tanto muy próximo a todos ellos, y lógicamente también a Wolters Kluwer, a los amigos de Wolters Kluwer, entidad con la que vengo colaborando durante todos estos meses de la pandemia, tanto en webinarios como en otros productos de la entidad. Vamos a analizar, por tanto, esta norma en el sentido de este Real Decreto Ley que pues, ha creado un impacto mediático importante. Una primera valoración de la misma sería el delimitar que desde lo que se planteó en primer lugar como borrador hasta lo que ha salido publicado en el BOE, pues lógicamente tiene poca consistencia lo que en su momento se planteó con lo que se ha publicado finalmente. Esa valoración inicial es que estamos ante una norma de mínimos, ante una norma que va a tener que ser necesariamente complementada a través de los convenios colectivos, de los acuerdos colectivos o, en su caso, en los acuerdos individuales que hay que formalizar, como comentaremos a lo largo de la sesión, y que pues deja un escenario abierto porque la norma no acaba de discernir, no acaba de delimitar algunos aspectos tan importantes como el tema de la compensación de gastos
o temas sobre la reversibilidad en cuanto que lo dejan a la situación que pueda establecer la negociación colectiva o lo que hayamos podido, en efecto de esta negociación colectiva, establecerse en los acuerdos individuales. Hay que indicar también que evidentemente estamos ante una nueva norma laboral, una norma en dirección al impacto tecnológico que están teniendo las relaciones laborales, pero no hay que olvidar que esta regulación del trabajo a distancia que establece esta norma tiene que cohabitar con toda la normativa del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, si con esta norma se busca determinados medios de flexibilidad, que es lo que se busca, sin embargo, tiene que cohabitar con una norma estatutaria de 1980 que, pese a las numerosas reformas, todavía sigue planteando evidentes problemas de flexibilidad en alguna de las instituciones jurídicas. Por tanto, tenemos que ajustar lo que es la novedad del trabajo a distancia, sin embargo, en un marco laboral que es el estatutario, es el general. Por tanto, pues evidentemente sería necesario también abarcar en un futuro no muy lejano la adaptación de esa norma a los tiempos reales que vivimos y a las situaciones en las que estamos trabajando y mantenemos las relaciones laborales. Una primera circunstancia que tenemos que comentar es el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación queda circunscrito a las relaciones laborales ordinarias. Por tanto, la regulación del trabajo a distancia que va a establecer la norma no se aplica a las relaciones laborales de carácter especial, salvo en aquellas normas indirectas que pueda haber una remisión. Como en las normas reglamentarias hasta ahora no se había regulado el trabajo a distancia, el ámbito de aplicación de la norma se circunscribe a las relaciones laborales ordinarias. Pero además de ser una relación laboral de carácter ordinario, hay que tener en cuenta que estamos ante una norma que exige un mantenimiento del trabajo a distancia, lo que la norma califica como regularidad en el trabajo a distancia. Por tanto, si el trabajo se realiza a distancia, en forma de distancia ordinaria, en forma de distancia en teletrabajo y el trabajo no es regular, estamos fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto Ley y, por tanto, seguimos manteniendo las relaciones laborales con la normativa general, pero no con la de este Real Decreto Ley a la que se va a remitir el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Creo que es de todos ya conocido que la situación en cuanto a esa regularidad lo da un porcentaje de trabajo a distancia en un periodo de referencia de 3 meses que alcance ese 30%, porcentaje de 30% que se va a minorar en función de la duración del contrato. Se minora, se efectúa el cálculo proporcional no en función de la duración de la jornada que tenga el trabajador que pueda realizar el trabajo a distancia, sino que se realiza en función de la duración del contrato de trabajo, de la duración temporal, es lo que establece la norma. Eso delimita que, evidentemente, en algunos casos podamos estar porcentualmente por debajo del 30% cuando proporcionalmente la duración del contrato es inferior. Y por otro lado, pues va a crear algunas dudas interpretativas. En un contrato a tiempo parcial, que evidentemente también se puede hacer a distancia, vamos a contar las horas complementarias a la hora de ese porcentaje. En un contrato a tiempo completo, que pueden haber horas extraordinarias, vamos a contar ese 30% dentro de esta jornada. ¿Es jornada ordinaria o es jornada en total? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos ante supuestos que también cada vez más las empresas aplican la distribución irregular de jornada y, por tanto, pueden haber que en un periodo de 3 meses tengamos unas jornadas diferentes a otras partes del calendario del año. Habrá que delimitar, por tanto, estos aspectos para clarificar. El primer hecho importante en la escalera de la norma es a quién le resulta de aplicación este Real Decreto. En principio, pues parece claro, 3 meses, 30%, pero lógicamente habrá que clarificar esa jornada que estamos indicando en qué términos se va a aplicar. Hay una serie de limitaciones. Los trabajadores menores de 18 años no pueden hacer trabajo a distancia y algunas modalidades contractuales, como son los contratos formativos, se establecen unas limitaciones del 50% necesariamente como trabajo presencial. Sin embargo, en el contrato de formación y aprendizaje, que recordemos que tiene una parte de formación teórica y una parte de formación
de formación en el trabajo específica, hay que decir que lo que es la formación teórica, que normalmente es el 25%, no entra dentro del porcentaje de ese 50% de trabajo presencial. Por tanto, digamos que del 75% de trabajo que tiene el contrato de formación y el aprendizaje, es de ese 75% el que se debe garantizar el 50% de trabajo presencial. No necesariamente que el 75% de ese trabajo, en los términos que estamos comentando, tenga en el cómputo de la formación teórica ese 50%. Hay una exclusión expresa que va a delimitar muy mucho la aplicación de la norma. Este ha sido uno de los importantes campos de batalla que en la mesa de diálogo social se planteó por parte de las organizaciones empresariales, y era no incluir dentro de la norma del teletrabajo, del trabajo a distancia que regula esta norma, todos aquellos supuestos de teletrabajo o trabajo a distancia que se habían establecido con carácter excepcional, motivado por la regulación de la normativa laboral de la pandemia. Recordemos que el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 estableció el carácter prioritario del teletrabajo para evitar las situaciones de contagio y, por tanto, en muchas empresas, de hecho, se ha intensificado la utilización de este mecanismo a consecuencia de esa situación excepcional que lamentablemente seguimos viviendo. Hay que tener en cuenta que todo el trabajo, todo el tipo de trabajo a distancia, teletrabajo, que se puso en marcha como consecuencia de esa normativa, a pesar de que ya pudieran llevar, pues desde marzo a ahora, 6 meses, no entra dentro de esta normativa. Por tanto, queda al margen del Real Decreto Ley que estábamos comentando, salvo en la mención que se hace, como veremos posteriormente, respecto a la compensación de gastos, que tampoco es que clarifique mucho, porque se remite también a la negociación colectiva. A la hora de delimitar, por tanto, el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta que todas esas posibilidades de teletrabajo que hicieron muchas empresas en virtud de la situación del COVID, y que es por esa circunstancia excepcional que se hizo en su momento, o que si lamentablemente se tiene que volver a hacer en las semanas o meses próximos, va a quedar al margen de la regulación de esta norma que establece la regulación del trabajo a distancia y dentro de esa modalidad de trabajo a distancia el teletrabajo. Bien, la norma establece las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial. Trabajo a distancia, pues es aquel que no hay cambios en cuanto a la definición, es aquel que se realiza en el domicilio del trabajador o en un lugar elegido, siempre que sea regular. Y para que sea regular, ya hemos dicho que tiene que llegar en 3 meses al 30% de la jornada. Y luego hay que tener en cuenta que dentro de la modalidad del trabajo a distancia tenemos la modalidad del teletrabajo. Por tanto, el teletrabajo, para ser considerado como tal, tiene que cumplir previamente el concepto de trabajo a distancia y, por tanto, la regularidad en su prestación de servicios en esta modalidad, que también tiene que ser, para ser trabajo a distancia, pues en el mismo porcentaje evidente del 30% en 3 meses. Y luego, pues el trabajo ordinario, que siempre se ha mantenido a nivel presencial. La norma parte de un hecho claro y es uno de los hitos, es una de las claves de las situaciones que hay que determinar con mucha claridad. El trabajo a distancia en modalidad distancia ordinaria o en distancia teletrabajo parte de un hecho claro y es la voluntariedad que tiene la empresa y el trabajador y la empresa de acudir a esta modalidad de trabajo. Ni lo puede imponer el empresario ni lo puede imponer el trabajador. Estamos ante un acuerdo voluntario. Hay que indicar que no estamos, por tanto, ante un derecho objetivo al teletrabajo o al trabajo a distancia. Estamos en el derecho a pedir, si es trabajadora la empresa, de poder trabajar así, o si es la empresa, el pedirle al trabajador que trabaje así. Pero no se establece en la norma una regulación en cuanto a posibles causas que pudieran justificar imperativamente la aplicación del teletrabajo. El Real Decreto Ley no establece una serie de supuestos en los que el trabajador le pueda decir a la empresa: hay estos supuestos, estoy ante la necesidad y por tanto tengo el derecho al teletrabajo. Eso no se plantea. Estamos ante un acuerdo de voluntades entre las partes y por tanto no hay causas legales.
No estamos como en un derecho que pueda regular el estatuto. Por ejemplo, el artículo 37.4, pues si una persona tiene un hijo acogido menor de 12 años, tiene derecho a la reducción de jornada, sí o sí. No es un derecho a pedir, es un derecho a aplicar y obtener. Cuestión distinta es el tema del teletrabajo, el tema de la distancia o el teletrabajo es un derecho a pedir, es un derecho a solicitar. ¿Tiene la empresa obligación de acceder a esa petición? Pues no, porque es un acuerdo voluntario y no hay causas, ni a contrario tampoco. La empresa puede tener una dificultad estructural, coyuntural en los equipos, en las maquinarias y necesitar que sus trabajadores o algunos puedan trabajar a distancia. ¿Le puede imponer la empresa esa obligación al trabajador? No. Partimos de un hecho de voluntariedad que es necesario. Por tanto, se establecen una serie de garantías para estos elementos. Así, no se puede aplicar por parte de la empresa una decisión unilateral de modificar las condiciones de trabajo presencial a trabajo a distancia. Se penaliza, se prohíbe, se impide en el Real Decreto Ley que por la vía del artículo 41 de modificación sustancial de condiciones de trabajo podamos cambiar un régimen de trabajo presencial a un régimen de trabajo a distancia. No es posible. Es verdad que el 41 no establece un numerus clausus que al principio, si no hubiera limitado la norma, hubiera sido posible encardinar dentro de ese precepto legal, pero al limitarlo la norma, pues no es posible aplicar esa modificación de esa condición laboral. No puede tampoco la negativa, lógicamente, del trabajador motivar una extinción de la relación laboral y lo que se permite es que no sea para indefinidamente el acuerdo que se haya podido adoptar. Se admiten la reversibilidad del trabajo a distancia al trabajo presencial, pero vuelve a haber otra indeterminación en la ley. No hay una regulación en qué supuestos el trabajador puede pedir volver al trabajo presencial o en qué supuestos la empresa puede hacer o pedir que el trabajador vuelva a la forma presencial. Hay una posibilidad y serán los convenios colectivos, el acuerdo colectivo, el elemento natural que, dadas las características de la empresa, el sector de actividad y los planteamientos que hayan encima de la mesa, donde haya que regular en su caso esa situación. Mientras esos convenios colectivos no existan, evidentemente hay algún convenio colectivo de empresa que tiene establecido mecanismos de teletrabajo con regulaciones concretas, pero es la enorme minoría de los supuestos, hasta que en su caso la negociación colectiva abarque esta dimensión de regulación de todas estas materias, hay que prestar enorme atención al contenido del acuerdo que hay que formalizar. Por tanto, es posible la reversibilidad del trabajo a distancia al trabajo presencial, pero no hay en la norma legal causas que lo establezcan remitiéndose, como he dicho, al convenio colectivo o al acuerdo colectivo que se pudiera negociar y de momento pues habrá que estar al contenido del acuerdo que necesariamente. Empresa y trabajador se ponen de acuerdo en hacer un régimen de trabajo a distancia y, por tanto, esa opción voluntaria para las partes se tiene que formalizar necesariamente por escrito. No puede haber en este marco un acuerdo verbal, necesariamente tiene que ser por escrito. No hay ningún modelo oficial y, por tanto, pues tiene que ser, eso sí, un modelo formalizado por escrito y con el contenido mínimo que el Real Decreto Ley establece. ¿Cuándo se puede formalizar el pacto? Pues el pacto, el acuerdo, se puede formalizar al inicio de la relación laboral, en el mismo momento de formalizar el contrato de trabajo correspondiente o en cualquier momento en el que se pueda realizar, estando viva la relación laboral, lógicamente. Sucede como en los contratos a tiempo parcial con el pacto de horas complementarias, que se puede formalizar al principio o durante el desarrollo de la relación laboral. Muy importante es el tema de prestar atención ante la ausencia de negociación colectiva o acuerdos colectivos que pudieran poner la letra pequeña a las condiciones de este trabajo a distancia en la materia del acuerdo. La materia del acuerdo, pues hay que tener una serie de condiciones que tienen que aparecer necesariamente. Hay unos puntos que necesariamente tienen que aparecer, que son los que aparecen regulados, establecidos, enumerados en ese Real Decreto Ley. En primer lugar, los equipos, el inventario de medios y equipos y herramientas
que la empresa facilita y, además, en su caso, los periodos de renovación o utilización máxima. Segundo tema, que es uno de los más complicados, la enumeración de gastos que pudiera tener la persona trabajadora. Por tanto, en la regulación ordinaria, en la regulación del Real Decreto Ley, se remite en esta materia a la negociación colectiva. Como vamos a tener en estos momentos, en la mayoría de casos, una ausencia de regulación convencional, pues tendremos que prestar detenimiento a qué gastos debemos incorporar en este acuerdo. La energía, la conexión a Internet, otros costes que pueda tener el trabajador, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay un elemento que diga esto sí, esto no. La norma lo que dice es, en el acuerdo se tiene que relacionar, se tiene que enumerar qué gastos va a tener la persona y cómo, en su caso, se van a compensar. Y esa compensación, además, hay que especificarla. Es decir, ¿lo va usted a recibir esa compensación cada mes o lo va a recibir cada 6 meses o lo va a recibir al año? ¿Se le va a abonar de esta forma? ¿Se le va a abonar de la otra forma? Es decir, hay que concretar el cómo, el cuándo y el por qué de esa compensación de gastos que queda abierta, no establece la norma ninguna delimitación de lo que debe entrar y lo que no debe entrar. Tema importante es el horario y, en su caso, si hay reglas de disponibilidad horaria en que el trabajador puede estar a disposición de la empresa y que no, en su caso, delimite ningún incumplimiento en materia de jornada, evidentemente, y luego no tiene por qué ser necesariamente el trabajo a distancia al 100%, sino que pueden haber porcentajes de trabajo presencial y trabajo a distancia. Ya sabemos que para ser a distancia tiene que haber un mínimo de ese porcentaje de jornada indicada. En cuanto al acuerdo que estaba refiriendo, pues me estaba refiriendo que salvo que sea un centro de trabajo, es decir, salvo que sea si es un trabajador que empieza a trabajar en la empresa, nunca ha estado en la empresa y por tanto es un contrato ex novo y va a trabajar al 100% en forma a distancia, hay que indicar a qué centro de trabajo queda escrito. Lógicamente, si es un trabajador que ya está en la empresa y va a hacer algún tipo de trabajo a distancia, ya está en ese centro de trabajo. Pero si es un contrato ex novo, habrá que tener esa situación. Y es importante también, por lo que luego les comentará David, el tema del lugar de trabajo elegido por la persona trabajadora o si es su domicilio o cualquier otro lugar, porque habrá que identificar para adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales que luego David ya les comentará. Este acuerdo se puede mantener durante un tiempo, el tiempo que las partes hayan acordado, y es importante, ante la ausencia de mecanismos posiblemente a nivel de empresa, establecer qué medios de control empresarial va a tener la actividad. La norma nos permite que el empresario pueda, en marco de su poder de dirección empresarial, establecer los mecanismos de vigilancia y control establecidos, incluso la utilización de métodos telemáticos, siempre respetando la dignidad del trabajador y siempre que sean proporcionales y racionales al objeto del control. Por tanto, habrá ahí mecanismos, hay procedimientos informáticos que nos establecen esa situación en los términos que permite que la empresa pueda controlar la realización de esa prestación de servicio. Y luego todo está el tema de las instrucciones de la duración del acuerdo, como hemos comentado, pero también un tema importante es si se recogen en el acuerdo supuestos de reversibilidad, no sé, por cuestiones económicas de la empresa o por cuestiones personales o familiares del trabajador, y ya se acuerda, como es recomendable en el acuerdo, qué motivos puede haber para revertir la situación, que también se indique el plazo de preaviso que las partes, en virtud de lo regulado en ese acuerdo, pudieran establecerse 15 días, un mes, 2, 3, lo que se acuerde. El acuerdo que estamos comentando se tiene que formalizar en el plazo de 3 meses desde el momento en el que resulte de aplicación esta norma a la concreta relación laboral, al concreto contrato de trabajo. E igual plazo hay en el caso de que haya teletrabajo que se haya aplicado en función de acuerdos individuales. Vuelvo a insistir, no del COVID, ni tampoco si aparece el teletrabajo regulado en convenio. Pero si alguna empresa, antes de la situación del COVID, ya tenía teletrabajo y ya venía prestando el trabajador ese servicio en esta modalidad, hay también el plazo de 3 meses para poder formalizar válidamente este acuerdo
en las situaciones que estamos comentando. ¿Se puede modificar el acuerdo? Sí, la norma lo permite. Puede modificarse todos los aspectos que se han pactado, o bien en la vía del convenio colectivo, o bien en las medidas que adopten empresa y trabajador. El acuerdo inicial es voluntario, la modificación del acuerdo es voluntario y, por tanto, se puede modificar los aspectos de compensación, los aspectos de parte de trabajo presencial y parte de trabajo a distancia, y lo que exige la norma es un apartado concreto, una cuestión concreta. Y es que antes que apliquemos la modificación, lo tenemos que haber formalizado por escrito. Es decir, que si yo voy a cambiar el porcentaje 60-40, 50-50, 70-30 o cualquier otra condición recogida en el acuerdo, tiene que haber una formalización por escrito previa a la modificación. Compensación, tema estrella. Lamentablemente la norma no resuelve nada. La compensación de gastos se remite a lo que se pueda delimitar en los convenios colectivos. Hay una indeterminación sobre qué entra o qué debe entrar y no debe entrar. No hay ninguna relación en ese sentido y, por tanto, tenemos que tener en cuenta que será en ese acuerdo individual que tenemos que formalizar hasta que no tengamos una norma convencional que en su caso lo regule, donde tenemos que pactar con el trabajador si le vamos a pagar un porcentaje de la energía eléctrica, si le vamos a pagar todo o parcialmente las conexiones de wifi, de internet, en fin, la compensación de gastos que otra materia pueda tener, de muebles, o sea, de bienes muebles, costes que el trabajador pueda asumir y que va a ser compensado por la empresa. Por tanto, el trabajo, lo único que dice la norma es que tiene que ser compensado esa asunción, si es que lo hay, de gastos por parte de la persona trabajadora, pero qué gastos y en qué conceptos no nos lo indica la norma quedando esa situación. ¿Genera el teletrabajo el derecho al horario flexible, que es uno de los elementos que puede evidentemente coayudar a esta aplicación de esta medida? La respuesta es que no. El horario flexible, en principio, no, el horario flexible no aparece implícito a el acuerdo de trabajo a distancia. Puede ser una posibilidad si se ha acordado colectivamente o se acuerda individualmente, pero decir que estoy en teletrabajo y que ya tengo la posibilidad de un horario flexible no aparece recogido en la norma y, por tanto, no podemos decir que exista esa situación. En materia de jornada, se sigue en la línea del artículo 34.9 del Estatuto, que tanto clamor produjo en su momento cuando entró en vigor esa modificación del registro de jornada. Ninguna novedad bajo el sol. El trabajador a distancia sigue manteniendo la empresa la obligación de llevar el registro de jornada, que como mínimo tiene que incluir la hora de entrada, perdón, la hora de inicio de la, no la hora de entrada, la hora de inicio de la jornada y el fin de la jornada, el momento de iniciar la jornada y el momento de final. Y si esto, en algunos supuestos ya presenciales, implica complejidad, en los trabajos a distancia, donde a veces confluyen horas de trabajo efectivo con horas de no trabajo, o en el teletrabajo, donde pueden haber distintas situaciones, pues lógicamente va a implicar unos mecanismos que necesariamente van a ser complejos, posiblemente telemáticos. Hay un derecho de los trabajadores que están trabajando a distancia desde el comienzo de su relación laboral a poder acceder a un puesto presencial si lo quieren, pero una vez más se remite al convenio colectivo y, por tanto, será la negociación colectiva, igual que los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a los puestos a tiempo completo que se puedan producir vacantes en la empresa, pues lo mismo se produce respecto a los trabajadores a distancia. Tienen el derecho a tener la prioridad en los puestos de trabajo que hayan en esa situación. Por lo demás, es importante delimitar que se mantiene el derecho a la formación y a toda la formación que pueda haber en la empresa y que a nivel presencial tendríamos, pues a nivel a distancia también tenemos derecho a acceder a la misma y también, lógicamente, a los mecanismos de promoción profesional. En materia de derechos colectivos hay dos novedades. Lógicamente, se pretende garantizar al trabajador a distancia una interrelación con los representantes legales. Uno de los problemas que tiene el teletrabajo es el cierto aislamiento laboral, cierto aislamiento social respecto al trabajo presencial. Uno en su casa, a veces con horas, sin horas, y con una situación de cierto aislamiento respecto a lo que es el día a día en la empresa.
Bien, para mantener y fortalecer esa interconexión se establece la obligación de la empresa de poder facilitar las comunicaciones a través de las direcciones electrónicas de uso en la empresa para que pueda conectar con los trabajadores a distancia y luego la posible implantación de lo que llama tablón virtual. Sabemos que en los centros de trabajo tiene que haber un tablón físico donde se tienen que incluir alguna serie de documentos. Pues bien, para los trabajadores a distancia, siempre que sea compatible con la forma de prestación de servicios, se crea ese tablón virtual que se va a servir para esos efectos. Se tiene que garantizar por la empresa todo el tema de seguridad, de protección de datos y, por tanto, el trabajador tiene que aplicar esas medidas en los términos que se haya podido establecer. Si la empresa tiene ya protocolos de datos personales, de protección de datos, pues en el acuerdo se puede hacer una remisión a esos protocolos de acuerdo, si no es necesario que el acuerdo tenga 48 páginas, pero evidentemente es la empresa la que tiene que determinar la utilización de esos medios y de esas situaciones. En cuanto al control empresarial, como les comentaba, la norma lo permite, estará en problemática todo el tema que son las cámaras de web, las cámaras web. Evidentemente sabemos que las cámaras web pues ha tenido lo que es videovigilancia a través de cámara, ha tenido unas interpretaciones variopintas. Siempre cualquier medida de control, sea de videovigilancia o sea de la que sea, tiene que partir de la racionalidad, de la proporcionalidad y no atención a la dignidad del trabajador. Si estamos en el domicilio del trabajador, esa intimidad pues puede verse más afectada, pero evidentemente habrá que ver los parámetros que se puedan utilizar. Está claro que esta situación tiene que garantizar el mantenimiento de los datos personales, de la seguridad de los ficheros y todo esto pues tiene que ser cuestión de la empresa. Formalizado el acuerdo entre empresa y trabajador, tiene un tratamiento similar a la copia básica del contrato. Hay que comunicarlo a los representantes legales de los trabajadores que deben firmar la copia, que luego hay que transmitir al Servicio Público de Empleo, y si no hay representantes legales, como en las copias básicas, se remite directamente el acuerdo al Servicio Público de Empleo. Se reitera el derecho a la desconexión digital y, por tanto, hay esa implicación que ya estableció en el Estatuto la normativa específica de esa materia. ¿Qué pasa si el régimen de teletrabajo estaba regulado en un convenio colectivo o en un acuerdo y ahora entra en vigor la norma? Pues bien, mientras ese convenio colectivo, en esa cláusula que regula el teletrabajo, esté vigente, sigue vigente, sea 1 año, 2, 3 o 4. Mientras el convenio sigue vigente, en esa cláusula está vigente. Ahora, si el convenio no ha establecido un plazo temporal delimitado de esa cláusula y, por tanto, pueden existir dudas de si estamos o no estamos en un plazo temporal delimitado, la norma dice que si no hay plazo temporal delimitado, al año de la entrada en vigor de esta norma habrá que adaptarse a la normativa que estamos comentando, a este Real Decreto Ley 28/2020. Ahora bien, si las partes quieren, ese plazo temporal de 1 año puede ampliarse hasta 3 años. Si ya teníamos un régimen de teletrabajo y ya teníamos ese sistema de teletrabajo, lo que la norma establece es una prevención. Y es que, aprovechando ahora que hay que aplicar el nuevo régimen de este Real Decreto Ley, la empresa no pueda utilizar ese mecanismo para reducir alguna compensación que en su momento, por teletrabajar, hubiera establecido la empresa. Se garantiza, por tanto, el mantenimiento de los derechos o condiciones anteriores y además se prohíbe que de esa mejora que estaría por encima de lo obligado en la empresa se pueda aplicar los mecanismos de compensación y absorción. Está claro que el teletrabajo va a dinamitar en el futuro las estructuras retributivas. Preguntas o respuestas y planteamientos de algunos complementos que se reciben los trabajadores, como el plus transporte, las ayudas comidas o similares, pues evidentemente cara a la negociación colectiva del futuro, esto tendrá una importancia bastante importante y relevante. Como les decía, todo lo que es teletrabajo derivado del COVID queda al margen de la norma y lo único que dice la norma respecto a este trabajo es que
la dotación de equipos y materiales, ya como estableció el Real Decreto Ley 8, lo tiene que facilitar la empresa, y que la compensación de gastos que en su caso tenga el trabajador se remite otra vez a la negociación colectiva, por tanto, indeterminación. Hay que tener en cuenta que para las administraciones públicas se ha dictado, en el día de hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 29/2020, que modifica el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público. No es que diga grandes cosas, porque todo se va a remitir a los acuerdos que a nivel de función pública se pudieran establecer. A nivel normativo, se modifica el artículo 13, 23 y 37 del Estatuto de los Trabajadores para dar cobertura a todos los hechos que hemos comentado, y se introduce el artículo 138 bis de la Ley de la Jurisdicción Social para posibilitar los procedimientos cuando los trabajadores tengan que reclamar la reversión, la modificación del trabajo a distancia o el acceso. En mi opinión, el acceso sería básicamente en aquellos supuestos en los que la norma sí que establece una prioridad, como son en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, como es en el caso de las personas víctimas del terrorismo y como es en el caso de las personas que están efectuando trabajos, que están realizando estudios de forma regular. Igual que tienen derecho prioritario a elegir turno, se les reconoce también el derecho prioritario a esta modalidad de trabajo a distancia. Carácter prioritario, no obligación, Por tanto, distingamos una y otro supuesto. Estos procedimientos tienen carácter preferente. Hay un posible informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero cuando la modalidad de trabajo a distancia, de teletrabajo, se quiera vincular a una necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, no vamos por 138 bis, sino que vamos por el 139, que es el que ya estaba regulado para las materias de conciliación laboral y familiar. Y para acabar y cumplir más o menos con el tiempo concedido, se prorroga hasta final de año el programa Me Cuida. Recuerden ustedes que el programa Me Cuida permite varias cosas. Por un lado, adaptar la jornada del trabajador, de la persona trabajadora, por necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar derivado de toda la situación de la pandemia. Permite adaptar la jornada, puede pedir a la empresa la adaptación, es un derecho a pedir, y de función de las circunstancias, pues la empresa tiene la posibilidad de conceder o no. Negativa que puede ser recurrida por la vía del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Social. Por tanto, adaptar la jornada puede ser cambiar de turno, pasar de horario partido a horario continuo, a horario flexible, a teletrabajo, a cambio de centro de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego la otra medida que se mantiene en vigor hasta final de año es la posibilidad de ampliación de la regulación del artículo 37.4 del Estatuto, es decir, de la reducción de jornada por guarda legal o cuidado de un menor de 12 años, que permite, recordemos con la normativa COVID, llegar al 100% de reducción de la jornada con la consiguiente reducción proporcional del salario. Por tanto, tanto la adaptación como la reducción de jornada se amplía hasta final de año. Por la normativa COVID tenía que haber acabado el día 23 y precisamente a través de este Real Decreto Ley se le da ese mantenimiento temporal hasta final de año. Bien, estos son los aspectos básicos. Por mi parte, nada más. Reitero mi agradecimiento y si luego hay alguna consulta, pues ya pasaremos a las mismas. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Él es David Piélago, del Departamento de Prevención de FREMAP. David, te estoy dando ya los controles. Ahora enseguida empezaremos a verte, si todo va bien. Ya te estamos viendo la pantalla, David. Desmuteate el micro, que veo que lo tienes todavía muteado. Y cuando quieras también nos das paso a la cámara o te la activas tú mismo. Vale, correcto. Ahora sí. Ahora sí, David, perfectamente. ¿Todo en orden? Todo en orden, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad para hablar de prevención de riesgos laborales, hablar de salud de la mano de Wolters Kluwer y posteriormente a la ponencia de Antonio Benavides, que bueno, vaya por delante mi enhorabuena. Los temas que yo os quiero plantear son relativamente sencillos, pero bueno, tiene su complejidad no tanto en el planteamiento, sino como en la realización.
os voy a intentar trasladar cuál es, bueno, quizás la buena práctica que podemos llevar en este nuevo escenario que realmente, como vamos a ver, no es tan nuevo. Yo os planteo un par de ideas fuerza. Realmente con los temas del trabajo a distancia, lo que estamos planteando son riesgos antiguos en lugares nuevos. Es decir, los riesgos a los que una persona trabajando en esta modalidad se puede encontrar no van a ser sustancialmente distintos a los que se podía encontrar haciendo su tarea en otro centro de trabajo, digamos, o en la modalidad presencial. Técnicamente son riesgos bastante asequibles, son conocidos, son tratables, hay mucho escrito y trabajado sobre ello. Y además, lo que sí quiero plantear es que realmente esta nueva modalidad de trabajo es una oportunidad para avanzar conceptualmente y en la práctica desde lo que es el concepto clásico de prevención de riesgos laborales, que básicamente lo que hemos tratado es dejar de estar mal, para trabajar en lo que llamamos promoción de la salud, que es estar de la mejor forma posible. Son dos conceptos que se complementan el uno al otro, no son antagónicos, pero sí es verdad que tenemos que intentar avanzar en ese concepto de promoción de la salud. Estas son las dos ideas, de alguna manera, que os quiero plantear. Pero claro, realmente estamos hablando de prevención de riesgos laborales y aparece expresamente en este Real Decreto Ley. ¿Qué riesgos nos encontramos? Pues en el propio Real Decreto Ley nos hace mención expresa a una característica, a unos riesgos característicos de esta modalidad. Son los ergonómicos, los factores de riesgo organizativos y los psicosociales. Bueno, en psicología del trabajo y en prevención de riesgos psicosociales, normalmente organizamos los riesgos organizativos y psicosociales, los denominamos de la misma forma. Pero nos dice el Real Decreto Ley que tenemos que estar especialmente atentos a este tipo de riesgos. Hay otros riesgos dentro de un lugar de trabajo, como son pues, el riesgo de incendio, contacto eléctrico, cosas así. Pero la norma nos dice que estemos especialmente pendientes a esta tipología de factores. Y vamos a ver por qué. Bueno, pues es una realidad que la mayor parte de los accidentes que ocurren en estos entornos, en los que básicamente se trabajan con pantallas de visualización de datos, son riesgos derivados de los sobreesfuerzos por temas de ergonomía, por temas de postura. Después de este tipo de accidentes que llegan, pues las caídas y los tropiezos. Es decir, son riesgos, digamos, técnicamente, como decía, técnicamente asequibles, pero es que son los que producen realmente los accidentes. Y además, otra fuente de accidente en este tipo de tareas, en las que trabajamos básicamente con pantallas de visualización de datos, son los accidentes de tráfico, que presumiblemente, si reducimos los desplazamientos con motivo de ir al centro de trabajo, pues el nivel de exposición será menor. Con lo cual tenemos bastante que ganar aplicando la prevención en estos dos sentidos y la norma, bueno, pues hace mención expresa a ellos. Y es que además este tipo de trabajo, esta modalidad, tiene además otro factor añadido y es el factor del sedentarismo, de trabajar sentado. Es un riesgo derivado de esta modalidad que al final lo que hace es que bueno, podamos tender a la inactividad física. Y la inactividad física, ya nos dice la OMS, que tiene un porcentaje, explica un porcentaje alto de algunas patologías como son el cáncer, en este caso de mama, de colon, estamos hablando de un 27% de casos de diabetes y hasta un 30% de cardiopatías isquémicas. Son tres cosas que la falta de actividad pueden acabar produciendo un impacto en la salud. No es muy distinto a hacer esto en un centro de trabajo presencial o hacerlo a distancia, pero son los riesgos que aparecen realmente en este tipo de actividades que podemos hacer en esta modalidad. Todo esto, además, todo empeora y mucho con los temas de una mala alimentación, que bueno, pues sabemos que también estando en casa podemos tener alguna tentación, algunos malos hábitos en ese sentido. Bueno, en el Real Decreto Ley se habla de la evaluación de riesgos laborales. Y esta evaluación de riesgos laborales, como os decía, es una cosa necesaria, hay que hacer y es una obligación, pero era exactamente igual o es exactamente igual en el resto de las modalidades de trabajo que existen. Bueno, aquí hay que hacer un
una apreciación previa y es, como todo en la vida, usar un poco la lógica. Hay algunos pasos previos que hay que tener en cuenta y algunos trabajos que hay que hacer antes de implementar el trabajo a distancia. Y el primero es hacernos una pregunta, es, ¿los puestos de trabajo que yo tengo en mi empresa son susceptibles de trabajar en esta modalidad? El primer paso es hacer un inventario de puestos. ¿Cuántos puestos de trabajo tengo yo en mi empresa? Fruto de ese inventario, vamos a determinar que algunos puestos tienen unas tareas específicas que pueden ser susceptibles de teletrabajar y hay que seguir un esquema sencillo. Es preguntarte, cuando tú haces tu inventario de puestos y tu inventario de tareas dentro de un puesto, preguntarte el qué, el quién, el cuándo y el cómo. El qué es la tarea que nosotros vamos a hacer. La describimos. Muy bien, ¿esta tarea cómo se hace? Pues mira, van a hacer falta esta serie de equipos, de herramientas, que también se mencionan en el Real Decreto Ley. Básicamente tienen que ver equipos informáticos o equipos ofimáticos. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se puede o cuándo se tiene que hacer esta tarea? ¿Existe la posibilidad de flexibilidad horaria? ¿Existe un horario determinado donde haya que hacerla necesariamente? La siguiente pregunta es, ¿dónde hay que hacer esta tarea? ¿Hace falta la presencialidad física? ¿Hace falta el contacto directo con clientes? Oye, yo creo que igual, vamos, no lo creo, no es posible dar unos puntos de sutura en modalidad a distancia. Es decir, hay tareas que necesitan necesariamente de esa presencialidad. Y finalmente, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esa tarea quién la tiene que hacer? ¿Puede desempeñar ese puesto esa persona? ¿Su situación personal, sus competencias hacen posible que pueda realizar esa tarea? Después de hacer ese análisis, ese inventario de puestos y de tareas, tenemos que hacer una siguiente pregunta. ¿Este trabajo se puede teletrabajar? Perdón, ¿se puede realizar a distancia? Tienes dos posibles respuestas. Sí. Bueno, pues vamos a probar, vamos a ponerlo en marcha. Pero no ponerlo en marcha de cualquier manera, tenemos que establecer unas medidas, unos objetivos que nos permitan trazar si se va haciendo bien o se va haciendo mal y en su caso ajustar. La respuesta puede ser no. Oye, no se puede realizar este trabajo en modalidad de distancia. Bueno, pues lo siguiente que nos hemos que preguntar es, ¿se puede solventar ese problema que no lo hace viable? Sí, vamos a hacerlo, vamos a probar. No, pues oye, es igual ese trabajo no es posible hacerlo desde el punto de vista del trabajo a distancia. Esto que parece igual una obviedad, es necesario hacerlo y en toda la situación en la que hemos estado a partir de marzo de este año, pues igual es un paso que nos hemos saltado y que desde el punto de vista de la gestión de personas, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos y desde el punto de vista de la gestión de la prevención de riesgos, pues es necesario hacer. Bien, ahora decidimos que sí, que efectivamente el trabajo se puede realizar. ¿Qué nos dice el Real Decreto Ley? Nos dice, la empresa tiene que tener toda la información que tenga que ver con los riesgos que aportan las tareas que van a realizar. Y nos dice, pero únicamente la información sobre la zona habilitada donde va a prestar servicios. Eso, evidentemente, reduce el universo físico del que va a trabajar, lo reduce bastante. Será, presumiblemente, donde tenga el equipo con el que esté teletrabajando. Además, nos dice, hay que utilizar una metodología que ofrezca confianza y que además prevea las medidas de protección. Bueno, veremos si existe esa metodología o cómo se puede aplicar. Y también nos dice que el desarrollo de la actividad preventiva podrá realizarse en base a la información recabada por la persona trabajadora. Eso es importante y esto es una cosa que se viene haciendo en prevención desde hace muchísimo tiempo con la consulta y participación de los trabajadores y la evaluación psicosocial con cuestiones a los trabajadores. Y también nos dice que en su caso podrá ser por alguien competente, eso sí, previa justificación de la necesidad y previa autorización. Es decir, los ojos de un técnico competente en prevención de riesgos laborales podrán entrar en ese lugar de trabajo previa autorización de la persona trabajadora. Y estos son tres aspectos muy importantes que enmarcan de alguna manera cuál es la actividad preventiva para evitar los riesgos laborales y además tenerlos trabajados. Ahora, ¿qué riesgos son estos? Pues básicamente son dos tipos de riesgos, y hace mención explícita. Riesgos para la salud física. Aquí es importante lo que estaba comentando Antonio sobre el acuerdo. Esos riesgos
sobre la salud física van a venir determinados por el entorno físico y los equipos de trabajo. Y esto va a aparecer en el acuerdo, va a aparecer inventariado. Tanto los medios como los equipos, como las herramientas, incluso los elementos muebles. ¿Por qué es importante este acuerdo? Pues es importantísimo porque aquí puede estar la fuente de riesgo y esto es lo que se debe identificar como riesgo y evaluar en su caso. Entonces, este acuerdo, tal como ha estado comentando Antonio, es de vital importancia porque es el que nos va a determinar cuáles son las fuentes de riesgo. Y nos dice también que tiene que ser con una metodología. Es decir, no es algo que nosotros podamos ahora improvisar. Es una metodología que ofrezca confianza. Esa metodología que ofrece confianza ya existe. Tampoco es algo que tengamos que ahora inventar la rueda e innovar. Existe un Real Decreto, que es el Real Decreto 488 del 97, que complementa la Ley de Prevención del 95 y nos dice cómo tratar técnicamente la prevención de los riesgos derivados de las pantallas de visualización de datos. Es decir, esto ya existe. Hay una metodología y hay una guía de cómo utilizarla. Hay un manual sobre evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en las pequeñas y medianas empresas. La metodología existe. Digamos, el riesgo está localizado y la metodología para los riesgos ergonómicos ya existe y se puede aplicar. Nosotros estamos proponiendo una serie de cuestionarios de autoevaluación por el propio trabajador que identifique de alguna manera cuáles son las condiciones de riesgo en las que puede estar y en función a esto también se puede trabajar sobre ese acuerdo que hará con la empresa. Entonces tenemos, bueno, pues podemos analizar aspectos ya en un lugar concreto sobre si el tablero de la mesa tiene una altura determinada, sobre si la superficie es mate, es lisa, si refleja o no refleja, si hay espacio para el ratón. Bueno, pues este tipo de cosas que en definitiva son los riesgos que se derivan para la salud física derivados de la propia ergonomía del puesto. Entendiendo que la mayor parte de este tipo de trabajo se va a hacer a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como establece el concepto del teletrabajo. Metodología que ofrezca confianza. Existe, no es excesivamente difícil de aplicar. Además, hay mucha información sobre cómo hacer prevención sobre este tipo de trabajos. Nosotros tenemos nuestro manual de seguridad y salud en oficinas, tenemos nuestro manual de prevención de riesgos en modalidad de trabajo a distancia y ahí nos vamos a encontrar una serie de consejos que seguramente todos vosotros conocéis y sabéis aplicar y aplicáis cuando estáis trabajando delante de una pantalla de vuestro ordenador, como tener, por ejemplo, borde superior del monitor a la altura de los ojos, tener a mano los alcances del teclado, el ratón, mantener la espalda recta, los pies apoyados en el suelo. Yo ahora no tengo posibilidad de interactuar con vosotros, pero sí os preguntaría o os invito a que hagáis la reflexión de, oye, yo realmente sé colocarme delante de una pantalla de un ordenador, sé cómo colocarme para tener una postura sana y segura. Seguramente contestéis que sí, que sabéis. La siguiente pregunta es, ¿lo hacéis o lo hacemos? ¿Vale? Porque quizá el reto más que en saber hacer está en encontrar la motivación para hacerlo. Estas son las cosas que pueden evitar los trastornos musculoesqueléticos derivados de las pantallas de visualización de datos. Como decíamos también, otro de los riesgos viene determinado por el sedentarismo. Bueno, de alguna manera hay por ahí una idea, quizá, una concepción un poco idílica de lo que es el teletrabajo, de, bueno, pues es mejor no salir que salir. Bueno, realmente la concepción idílica del teletrabajo es que también, bueno, pensábamos que el teletrabajo, así a grandes rasgos, era como trabajar desde casa mientras el resto iba a salir a trabajar fuera, ¿no? Y nos hemos encontrado en esta situación de pandemia que, bueno, ha sido un poco caótico. Estábamos conviviendo aquí, pues los niños, la familia, y, bueno, no ha sido eso, ¿no? Al final nos hemos quedado todos en casa. Existe también el riesgo de la improvisación al dejar de teniendo en cuenta que el trabajo nosotros, las personas, lo tenemos muy asimilado al tiempo y el lugar de trabajo. Entonces, cuando eso cambia, pues existe ese riesgo quizá de exceso de laxitud, donde uno se vuelve menos exigente con la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces te encuentras con que llevas trabajando muchísimo tiempo y dices, no, bueno, termino y hago un descanso. O bueno, ahora termino, preparo algo rápido, comemos cualquier cosa y tiramos. Bueno, pues eso al final está provocando
y puede provocar bueno, pues algún perjuicio a la salud. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, teníamos pues estas formas de evaluar que ofrecen confianza, de esta metodología, pero es que además de eso hay otra cosa que igual no es tan obligatoria, pero es muy necesaria, es la promoción de la salud. La promoción de la salud es aquello que va en pro de mejorar lo que ya hay, no de arreglar lo que está mal. Y se puede hacer mucha sensibilización, se puede hacer mucha promoción. Nosotros contamos con documentación que está preparada por técnicos, está preparada por especialistas. Y bueno, pues una cosa tan sencilla para cuidarte físicamente es la actividad física. Actividad física como estiramientos, como cosas tan sencillas como paseos y como pausas, cambiar de entorno. Pero bueno, cosas que nos pueden ayudar a estar de la mejor forma posible. Y otra de ellas es el cuidado de la alimentación. Establecer horarios para comer, establecer una agenda de qué vas a comer, qué día, para preparar una compra el día antes. Son cosas que van a fortalecer nuestra salud física, además de hacer la prevención para no hacerle daño. Vaya. Eso, por una parte, es lo que nos estaba planteando el Real Decreto Ley sobre los riesgos ergonómicos. Pero luego hace mención expresa a otro tipo de riesgos, que son los riesgos psicosociales y organizativos, que, como os decía yo, de alguna manera los englobo en riesgos psicosociales. También es verdad que yo quizá tengo cierto defecto, yo vengo del ámbito de recursos humanos, de selección de personal, de la psicología del trabajo, y para mí siempre estos riesgos son como especiales, como estos sí son los riesgos importantes, ¿no? Es un sesgo que quizá tengamos por formación y experiencia. Sobre ese tipo de riesgos, el acuerdo, el Real Decreto Ley también nos dice que hay algunas pautas en el acuerdo que hay que dejar claras para poder luego trabajar de acuerdo a unas medidas preventivas. Y uno de ellos es el horario de trabajo. El horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él la disponibilidad que va a tener. Eso nos va a marcar cuál es el tiempo de trabajo y cómo es la organización. Y además, bueno, estábamos comentando antes el porcentaje y la distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, que a nivel de prevención tiene unas implicaciones, pero a nivel también de comunicación y cohesión de equipos, pues tiene otras connotaciones también importantes para la salud. Haciendo referencia de nuevo a lo que nos piden de una metodología que ofrezca confianza, pues efectivamente, nada nuevo bajo el sol, como decía Antonio. Hay normativa, hay guías técnicas y hay una metodología validada. En este caso yo propongo una, que es la del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Bueno, perdón, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque bueno, como han ido cambiando las denominaciones, al final me he quedado un poco estancado ahí. Habla de factores psicosociales, que son los que hay que tener en cuenta en este tipo de trabajos. Y curiosamente, estos factores psicosociales hacen mención expresa a algunas de las cosas que podremos ver en el trabajo a distancia. Nos habla, por ejemplo, de demandas psicológicas, de si hay mucho o poca tarea, si es fácil o es difícil, sobre si es monótona, si es variada. Nos hace referencia al modelo de participación, supervisión, al desempeño de rol, que los trabajadores sepan en todo momento, aunque estén en la distancia, qué es lo que se espera de ellos. Hablan de relaciones y apoyo social, habla también del tiempo de trabajo, de autonomía para tomar decisiones, autonomía temporal, de carga de trabajo. Es decir, esos factores organizativos y psicosociales también están ya contemplados. Además, se introducen unos conceptos que esto, bueno, se introducen en parte que vienen ahora, ¿no? Un poco a la palestra, pero realmente son antiguos, como es el de tecnoestrés, conceptos como es el de la tecnoansiedad, la tecnofatiga y la tecnofobia. Todo esto relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, que yo creo que si somos un poquito reflexivos, pues casi podemos dejarlas ya dejar de llamarles nuevas tecnologías, porque, bueno, por ejemplo, mi hija son las tecnologías que ha conocido, no son ni nuevas, son las que hay, ¿no? Igual en los años 80, bueno, nos parecían nuevas tecnologías, pero igual a tanto no lo es tanto. Además de esto, aparece un concepto que yo creo que es importante y quizá no suena tanto, que es el de adicción al trabajo. Está relacionado con los tiempos de trabajo y con, bueno, pues,
la consecución de objetivos, ¿no? Adición al trabajo, también en workacolins, sabéis que las cosas, si son en inglés, son siempre más caras y parece que despiertan más interés, pero bueno, en definitiva, esto de la adicción al trabajo, relacionado con los tiempos y el lugar de trabajo, lo plantea como una necesidad excesiva e incontrolable de seguir trabajando. Y claro, tiene la particularidad y la problemática de que afecta a la salud, afecta a la felicidad y afecta evidentemente a las relaciones personales, ¿no? También está trabajado a través de documentos, a través de guías. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo nos marca algunas actuaciones de cómo prevenir esto y cómo trabajarlo en caso de que aparezca. Por ejemplo, nos plantea como acciones individuales la autoevaluación, que es una de las cosas que se estaba planteando en el Real Decreto Ley, que el trabajador sea nuestros ojos preventivos en su lugar de trabajo y sobre sus condiciones de trabajo. Luego nos habla de prevención primaria a la hora de diseñar los puestos para que no puedan tener este tipo de situaciones. Prevención secundaria, que es realmente fortalecer a la persona en caso de que el riesgo exista, y la prevención terciaria, que es la rehabilitación. Y lo habla tanto en acciones individuales, que es lo que tenemos en el margen izquierdo, como organizacionales. Aquí os pido perdón, es un pantallazo de la propia nota técnica de prevención, y donde pone individuales debería poner organizativas, ¿vale? Pero son cosas que, insisto, que parecen novedosas, pero realmente no lo son. No ofrecen un reto para la prevención. Aquí hay una propuesta, por ejemplo, de ese cuestionario, de esa autoevaluación o autoidentificación. Y bueno, pues tenemos aspectos organizacionales. ¿Estableces contactos periódicos con tus responsables para analizar el desempeño del trabajo? Sí, no. Y siempre con unas recomendaciones, porque asociado a la identificación tiene que venir asociado a una medida preventiva o correctora. Existen medios de comunicación, internet, boletines informativos. El concepto de tablón virtual yo creo que va a solventar también muchas de las carencias que nos podamos encontrar en cuanto a la información. Un tablón virtual, si hay información relevante, se puede colgar ahí. Y bueno, pues ahí están esas posibilidades. A través de cuestionarios, a través de checklists y, bueno, cuando no sea suficiente, pues con la participación de una persona con competencias en prevención de riesgos laborales dentro de la empresa. Nosotros igual proponemos salió recientemente, bueno, recientemente ahora con la rapidez de los tiempos, esto salió en finales de marzo, primeros de abril. Sacamos la guía para el teletrabajo efectivo y saludable, que está, bueno, pues está todo siempre puesto a disposición de todas las personas, todos los mutualistas. Igual que en el riesgo para la salud física, hacíamos promoción, también hay promoción para la salud psicosocial. Es decir, cómo las personas, más allá de protegerse para no estar mal, pueden potenciarse para estar bien. Bueno, pues cómo gestionar el estrés, cómo gestionar los estresores, cómo gestionar tu situación ante el estrés, o cómo gestionar también, bueno, pues esas consecuencias que puede tener el estrés en ti. Y un concepto que no se ha trabajado mucho, al menos dentro del ámbito de la prevención que yo conozco, es el cuidado del descanso. Yo recuerdo siempre, mi padre me decía, mi padre era taxista y trabajaba muchas horas, pero también me decía, David, hay que aprender a trabajar duro, pero también hay que aprender a descansar. ¿Por qué me decía esto? Pues porque, bueno, era un trabajo, vamos a decir, muy presencial, de muchas horas, con posturas mantenidas, quitaba tiempo al espacio familiar, y cuando tocaba descansar y tocaba estar, la familia tocaba estar disfrutando. Aprender a trabajar, sí, pero aprender a descansar también. Y bueno, pues también establecer una serie de consejos para promover este tipo de salud psicosocial es fundamental. Además, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento psicosocial, de alguna manera, porque lo que hace falta en las empresas y en los equipos de trabajo, y en las relaciones personales, profesionales, porque todas las relaciones profesionales son personales, entre personas, ¿vale? Es, envolverlo
de ese liderazgo, de esa capacidad de dirección, de esa capacidad de hacer equipo, aunque haya distancia. Y bueno, yo siempre que puedo hablo de estas cinco S's, de una nota técnica de Manuel Bestratén, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, y dice que hay que dirigirse y tratar con la gente pues de acuerdo a la seriedad y compromiso, para generar compromiso, ofrecer compromiso al equipo de trabajo y recabar ese compromiso del equipo de trabajo. Hay que trabajar y comunicar con sinceridad para contar las cosas tal como son. Trabajar con sencillez. Sencillez es explicar las cosas de forma sencilla, que se entienda. Establecer al menos las líneas maestras, cuáles son los objetivos, qué se espera de la persona. No estemos trabajando después de un tiempo y digas, oye, es que yo pensaba que lo que tenía que hacer era esto otro. La S de serenidad en la comunicación y serenidad en la toma de decisiones. Y finalmente la sensibilidad y la empatía. Yo a esto le añadiría además dos S más, que es la S de seguimiento. No seguimiento en plan fiscalización, sino seguimiento en el sentido de voy a seguir contigo, voy a acompañarte. Y la última es la de socialización, es buscar siempre que sea posible espacios de encuentro presencial, espacios de encuentro virtual, espacios de encuentro. Esto del trabajo a distancia no es 0 o 1, es o trabajo a distancia o trabajo presencial. Yo creo que habrá que encontrar esa armonía, esas tareas necesarias para llevar el trabajo adelante, sea en una modalidad o sea en otra. Yo no sé, Cristina, si estáis viendo bien mi pantalla, porque creo que... La estamos viendo bien, pero te ha salido un mensajito de que tu PowerPoint creo que ha decidido no continuar con nosotros. Sí, bueno, no sé si lo puedes... Es cosa de tu equipo. Parece que es así. Sí. Bueno, simplemente una cosita más, tampoco me quiero extender ya demasiado porque creo que vamos un poco justos, pero una cosita más, y es que el teletrabajo, perdón, el trabajo a distancia, es que es fácil manejar los términos con ambigüedad. El trabajo a distancia, como ha dicho Antonio, y como efectivamente dice la ley, que por cierto, casi todas las cosas que aparecen en este Real Decreto Ley ya vienen del acuerdo de teletrabajo, del acuerdo europeo, pero para el trabajo a distancia hace falta, o son condiciones lo que plantea la reversibilidad y la voluntariedad. Pero yo apuntaría dos cosas más. Y es que además de esa reversibilidad y voluntariedad, hace falta, o sea, vamos a dar por supuestas dos cosas, que son la madurez, tanto de las propias empresas, que tienen que estar maduras, como las propias personas trabajadoras, y la sinceridad. La madurez, la sinceridad y sobre todo la confianza mutua. Si no partimos de un entorno de confianza, pues previsiblemente esto del trabajo a distancia será más difícil. Quiero finalizar y termino con, yo creo que realmente esta modalidad a nivel de salud va a ser una oportunidad para mejorar la calidad, tanto de la calidad del trabajo que se va a hacer, como la calidad de la vida de las personas que lo vamos a hacer. Entonces yo creo que es una oportunidad que hace falta aprovechar. Nada más, muchísimas gracias a todos los que me habéis prestado los ojos y los oídos. Gracias a Walters Curves por la invitación y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis plantear. Vale, pues muchas gracias, David, por tu presentación. Vamos a dar paso también a la cámara de Antonio Benavides para abrir este turno de preguntas con todas las cuestiones, que no son pocas, que nos habéis ido trasladando durante las distintas intervenciones. No quiero robar mucho tiempo, así que comienzo directamente contigo, Antonio, ya que hay muchas preguntas de carácter más legislativo y más concretas en la norma. Nos preguntan, por ejemplo, en el ámbito de aplicación de la norma, en el artículo 1.1, ¿aplicaría también a personal directivo o personal de alta dirección? Si tiene relación laboral común, sí. Si tiene una relación laboral de carácter especial, no. Claro, el acto directivo puede ser alto directivo en la estructura retributiva organizativa de la empresa, pero tener un contrato ordinario. Pero si tiene un contrato ordinario, sí. Si tiene un contrato laboral especial de alta dirección, no.
Vale, perfecto, gracias. Otro asistente nos pregunta, si la empresa suministra, como así debe ser según la norma, los equipos, ¿la norma aclara si esto debe ser considerado un salario en especie? Evidentemente, si es una herramienta de trabajo, no es un salario en especie. Esto es como la utilización de la tablet o la utilización del teléfono móvil únicamente para el trabajo o también para uso particular. Si se utiliza parte para uso particular, pues tiene la consideración de remuneración en especie. Lógicamente, habría que probar ese porcentaje y eso siempre va a ser difícil, pero el concepto de remuneración en especie es cuando se entrega un producto en especie y se utiliza para uso personal. Si el ordenador solamente se utiliza para uso profesional laboral, pues no es un rendimiento en especie. Vale, gracias. Una pregunta para ti, David. Cuando has mencionado todas estas medidas y objetivos que había que medir, un asistente nos preguntaba, claro, con esto de la pandemia se ha precipitado todo, sobre todo en el tema del trabajo a distancia. ¿Cómo pueden controlar ahora, que ya tienen a toda la plantilla teletrabajando, que las condiciones de los trabajadores son buenas, que no ha habido, digamos, ese estudio previo o esas características de estudio de los puestos de trabajo? Bueno, lo que plantea el Real Decreto Ley es que en ausencia de otra información vamos a dar por buena la información que el trabajador nos ha planteado. Es decir, nosotros podemos establecer ese autochequeo y si el trabajador nos dice que eso es así, que esa condición está tal como él detalla, pues tendremos que entender que es así. El derecho a la privacidad impera sobre nuestra voluntad de entrar allí a ver lo que tiene. Vale, gracias, David. Nos preguntan también, ¿se podría realizar evaluaciones de riesgos in situ? Es decir, o si te consta que se están dando inspecciones en prevención de riesgos en los domicilios particulares de algunos trabajadores. ¿Esto está ocurriendo? Yo creo que eso igual Antonio puede contestar mejor, pero tiene que estar muy justificado y tiene que estar autorizado por el propio trabajador. Entiendo que con esas dos premisas, sí, una persona competente en prevención podría observar ese puesto de trabajo. Vale, Bueno, en mi opinión, por apuntar, existe el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ni la inspección de trabajo puede entrar en el domicilio sin autorización particular. Por tanto, si el trabajador no pone problema y autoriza la entrada, pues previamente con esa autorización se podría entrar. Vale, gracias, Antonio. Hay una pregunta que se ha repetido muchísimo a lo largo de tu intervención, Antonio, y te la resumo en una. Si había un acuerdo previo entre la empresa y los trabajadores para recibir determinados complementos, como es el tema de un plus transporte o un plus de comidas, ahora, al estar en teletrabajo, ¿puede la empresa eliminar esos complementos? Bien, sí, hay que ver en qué está regulado ese plus transporte o ese complemento. Y luego hay que ver la naturaleza real de ese plus transporte, porque la mayoría de acuerdos y convenios, el plus transporte se llama plus transporte como se podía llamar plus Pepito Rodríguez, porque lo recibe y lo percibe el que vive a 5 kilómetros y el que vive en la esquina del domicilio de la empresa. Si el plus transporte realmente compensa un gasto y así está definido en el acuerdo o en el convenio y solo lo perciben, por ejemplo, aquellos que acreditan que viven a más de 2 kilómetros del centro de trabajo, pues lógicamente no habría derecho a percibirlo. Pero si el plus transporte lo percibe todo el mundo, independientemente de dónde vive, que se llame plus transporte es como si se llamara plus complemento. Entonces sí que hay derecho a percibirlo porque no hay realmente ninguna compensación real de gastos. Vale, perfecto. Nos preguntaba también otro asistente y me parece muy interesante porque han entrado varias consultas también sobre este tema. Si las empresas han decretado teletrabajo a sus trabajadores desde el inicio de toda esta pandemia del COVID y no se ha hecho compensación de gastos, ¿tiene ahora la empresa alguna obligatoriedad de acordar una compensación de esos gastos? No, no necesariamente. Lo que remite primero, la normativa del Real Decreto Ley no se aplica a esas relaciones de teletrabajo que se pusieron en marcha como consecuencia del COVID y la norma lo único que dice es que eso se remitirá al convenio colectivo. Por tanto, en principio no hay ninguna obligatoriedad. Vale, nos piden también que si podéis matizar la diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia, porque antes se juntaba mucho y ahora estos términos se están diferenciando mucho. Entonces, hay gente que quiere saber el matiz. No sé si Antonio. Trabajo a distancia es, por ejemplo, pues una empresa, pues, no sé, una
un despacho y uno se lleva el trabajo a su casa y hace los escritos en su casa, pero no hay esa transmisión telemática con el centro de trabajo. El teletrabajo es un trabajo a distancia donde además de uno trabajar fuera del centro de trabajo, además hay una conexión telemática con la empresa. El trabajo a domicilio tradicionalmente era marginal, empresas de textil que las mujeres se llevaban a hacer prendas a su domicilio, eso puede ser un trabajo a distancia. El trabajo en teletrabajo es un trabajo a distancia siempre que haya una conexión telemática, informática, entre el trabajador y la empresa. Esa es la diferencia. Claro. Efectivamente, lo que se plantea es que el teletrabajo requiere de esas tecnologías de la comunicación y de la información, pero esa conectividad es una forma de trabajar a distancia, vaya. Vale, gracias por la matización a ambos. David, nos preguntaban si el domicilio del trabajador incumpliera los requisitos ergonómicos, bueno, pues entiendo que puestos por la empresa, ¿podría ésta negar el teletrabajo a un trabajador? Bueno, es que realmente la modalidad de trabajo a distancia es voluntaria y reversible por ambas partes. El tema es cómo sabemos que eso incumple. Supuestamente dentro del acuerdo previo se considera que eso cumple. ¿Cómo sabemos que incumple? Pues esa es la duda. Pero ese incumplimiento vamos a darlo por suplido en el momento que haces el acuerdo en el que el trabajador va a dar esa información. Pero la información, salvo que él autorice algo en sentido contrario, la información que él da es la que realmente tiene en sus condiciones de trabajo. Vale, gracias, David. Antonio, nos preguntaban varios asistentes, ¿cuándo se va a aplicar este Real Decreto? Porque en todos los casos en 3 meses, o no aplica en situación de pandemia y se debe esperar a que acabe esta situación. ¿Cuándo entra esto realmente en vigor? Bueno, pues depende de los distintos supuestos que hemos analizado. Los que ya la relación laboral está en el tema de la pandemia, no entra en vigor nunca, porque mientras se mantenga la situación de pandemia y la vigencia de estas normas, ese trabajo excepcional no queda sometido a este Real Decreto Ley, por tanto no hay que formalizar nada. El supuesto que hemos comentado de que eran acuerdos anteriores regulados en convenio colectivo hasta que no acabe el convenio y como mínimo un año ampliable a 3, no hay que formalizar nada. Y luego están los otros dos supuestos, los acuerdos previos no por convenio, sino por acuerdo individual empresa-trabajador o los acuerdos nuevos que se puedan plantear a partir de ahora. Para eso hay 3 meses para formalizar el acuerdo. Vale, mira, justo a ese respecto nos entra una pregunta que dice que las empresas que tienen ahora mismo teletrabajo por puramente la situación COVID, es decir, que no tienen intención de mantener luego una situación de teletrabajo, ¿tienen que hacer contratos nuevos en este periodo? ¿Tienen que reajustar alguna de sus acuerdos laborales? No, no necesariamente. No. La norma vuelve a insistir que a lo que es teletrabajo por COVID, por la situación excepcional, no se le aplica la normativa de trabajo a distancia. Por tanto, siguen estando como hasta ahora, no tienen por qué formalizar nada. Ahora, que lo quieran hacer, evidentemente como poder, si lo quieren llegar a una serie de acuerdos y formalizarlo por escrito, es una posibilidad, pero no es una obligación. Vale, perfecto, gracias, Antonio. Una pregunta también bastante interesante, porque se mezclan además dos normativas, y es que uno de los puntos destacados del Real Decreto es la obligatoriedad del registro de la jornada. ¿Cómo pueden las empresas llevar a cabo de forma, bueno, pues un poco estandarizada y eficaz este registro con estos modelos de teletrabajo o de trabajo a distancia? Bueno, esta obligatoriedad aparece reiterativa en la ley. Esto ya no es novedoso. Cuando surge la modificación del estatuto del artículo 34.9, ya se le planteó a la Dirección General de Trabajo si las personas que ya estaban teletrabajando en ese momento tenían la obligación, la empresa, de formalizar el registro de jornada, y se dijo que sí. Por tanto, la norma lo que hace es reiterar. En cuanto al mecanismo, lógicamente, igual que en el trabajo presencial, no hay ninguna mecanismo legal ni oficial. La empresa tiene que buscar la mejor fórmula. Hay productos informáticos que permiten, me imagino, que cuando se inicia la jornada, porque el trabajador conecta con la intranet de la empresa, se dispare el aplicativo que sea, y cada vez que pues cese en el trabajo o cierre la aplicación de la empresa, registre jornadas. Es decir, como no se exige ningún medio, cualquier medio pudiera ser. Se me dice por teléfono, pues también pudiera ser por teléfono, claro. Es decir, el mecanismo no está regulado.
vale cualquier mecanismo que garantice fiabilidad del dato siempre que registre como mínimo la hora que se inicia la jornada y la hora que finaliza, que es lo que establece el 34.9 y es lo que reitera. Evidentemente es mucho más complejo en estos mecanismos a distancia que en la forma presencial, donde un reloj, una huella dactilar, pues nos puede hacer. Pero mecanismos en el mercado, les puedo asegurar que hay muchísimos para poder hacer estos controles. Vale, gracias por tu respuesta, Antonio. Para dar respuesta a este asistente y a todos los que han preguntado sobre esto, les estamos dejando un link en el chat porque precisamente desde Wolters Kluwer tenemos, bueno, pues precisamente un software a este efecto, nuestro A3 Gestión del Tiempo. A todos aquellos que quieran más información, pues les estamos dejando ahí el enlace para que puedan consultarlo. Siguiendo con las preguntas, David, nos preguntaban, por ejemplo, si un trabajador considera que su zona de trabajo en casa no es ergonómica porque su silla no es ergonómica o su mesa de trabajo no es suficiente, ¿la empresa está obligada a proporcionar mobiliario, en este caso, por ejemplo, para hacer ese espacio de trabajo, digamos, efectivo? Bueno, yo creo que, me perdonarás, Antonio, las preguntas sobre las obligaciones creo que las contestará mejor Antonio. Pero insisto, yo creo que en cualquier caso, siempre tenemos esa herramienta del acuerdo que se va a suscribir. Entonces, cuando hagamos la identificación, no cuento con una silla con 5 apoyos, regulable en altura, profundidad, ¿qué hacemos? Y dirá el empresario, ¿qué hacemos? Pues lo que acuerden entre ellos. No sé si vendrá más adelante en algún convenio, pero en principio lo que acuerden ellos en función de esas condiciones. Lo que sí parece lógico es que si no se pueden garantizar las condiciones de seguridad y salud, pues ese trabajo no sería viable, a no ser que de alguna manera se pueda solventar esa situación. Vale, gracias. No sé si he contestado. Sí, yo creo que perfectamente a este efecto de esta pregunta en concreto, seguro. Antonio, nos preguntaban un caso bastante particular y nos decían, si una empresa no puede acudir a una modificación sustancial de contrato porque directamente quiere eliminar un centro de trabajo ya que ya se ha quedado contando con poquitos trabajadores, si alguno de estos trabajadores no quisiera acogerse a este modo de teletrabajo, ¿qué opciones tiene la empresa si lo que desea es cerrar el centro de trabajo? Pues la respuesta rápida es fácil, legalmente ninguno. Por la vía de hecho, pues podría acudir a una amortización de puestos de trabajo, si hay causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, tramitar o un despido objetivo o un despido colectivo en función del umbral de trabajadores afectados, pero un centro de trabajo que no resulta operativo y la única operatividad es ser a distancia, como no se puede obligar, pues habrá que acudir a una justificación por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, diciendo que no es posible mantener ese puesto de trabajo y proceder a un despido objetivo o, si supera el umbral, a un despido colectivo. Vale, muchas gracias. Otra pregunta que nos está llegando bastante es, en relación a fijar el lugar de trabajo, preguntan si sí o sí tiene que ser el domicilio habitual, porque ¿qué ocurre en el caso de teletrabajar desde segundas residencias? ¿Se puede fijar más de una dirección por trabajador? Evidentemente, lo que se tiene que identificar en el acuerdo es dónde se va a trabajar. Si en el acuerdo la empresa admite que sean el lugar de domicilio habitual o el domicilio de la novia o el novio o el de la suegra o el suegro o la segunda residencia, no hay ningún problema. Es en el lugar en donde se haya establecido. Lógicamente, todo eso tendría que estar identificado en el acuerdo para que las medidas preventivas pudieran ser aplicadas en los distintos lugares de trabajo, pero puede ser uno o pueden ser 4. Pero tiene que estar delimitado en el acuerdo para poder aplicar lo que brillantemente David nos ha expuesto sobre prevención de riesgos laborales. Vale, otra pregunta que ha sido bastante recurrente es, una vez que se presupone que hay acuerdo en la negociación de estos gastos que la empresa va a tener que compensar, ¿estos gastos tributarán o estarán exentos como ya ocurría con el tema de a lo mejor los complementos de un ticket restaurante o otros complementos parecidos? Bueno, hay que diferenciar la tributación de la cotización. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un vale comida de 11 euros no tributa, pero sí que cotiza la seguridad social. Por tanto, no es equiparable una cosa a la otra. En mi opinión, si estamos ante un suplido o gasto real, es decir, si la empresa lo que hace es pagarle lo que porcentualmente entendemos que la energía eléctrica ha costado al trabajador y lo que porcentualmente el coste repercute en lo que es la conexión wifi
del trabajador en el horario de trabajo está supliendo lo que el estatuto llama un suplido gasto. En caso de suplido gastos no son salariales y, por tanto, no habría ni retención, ni cotización, ni tributación. Ahora, vuelvo a insistir, claro, si resulta que el wifi, además de servir para el trabajo, sirve para leer el periódico, para ver películas o escuchar música, ahí habría una parte que habría que delimitar, que evidentemente en la medida que esto se amplifique será muy, muy complicado a la administración poder delimitar una parte de la otra. Vale, nos preguntaban también si esta negociación se tiene que hacer sí o sí con los trabajadores. ¿Qué ocurre en el caso de empresas que no tienen representación de los trabajadores? ¿Si se puede hacer acuerdos individuales o cómo se procede en estos casos? El acuerdo es individual, ¿eh? El acuerdo no es con los representantes legales. El acceso al trabajo a distancia, por la normativa que estamos comentando, es un acuerdo individual. Aquí no participan los representantes legales. Una cosa es que cuando nosotros hayamos acordado con las personas trabajadoras con las que formalizamos el acuerdo, se lo tenemos que comunicar a los representantes legales. Otra cosa distinta es que a la hora de complementar este contenido que queda muy a veces en el aire, en el acuerdo individual, a nivel de empresa se firme un acuerdo colectivo por lo que, por ejemplo, se diga, pues a todas las personas que están en teletrabajo se le va a abonar el 50% del importe de factura de la energía eléctrica o el 25% del coste de Internet o el elemento que sea. Eso es una cosa, pero el acuerdo es siempre individual. Y lo único que hacemos cuando hemos acordado con el trabajador es comunicárselo a los representantes legales que existen en la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay un convenio colectivo que ha establecido algunos parámetros del contenido del acuerdo, pues lógicamente por la jerarquía de fuentes tenemos que aplicarlo del convenio. No podemos aplicar en el acuerdo condiciones inferiores a lo que diga el convenio. Pero esa no es la realidad de ahora. No nos engañemos. Esto dentro de 1 o 2 años podrá ser así, pero ahora en la mayoría de casos, lamentablemente, por la consecuencia que ha sido el COVID, afortunadamente por la implantación de estas modalidades de trabajo, la mayoría de casos está derivados del COVID-19. Vale, nos preguntan, en caso de que ya hubiera acuerdos previos, ¿hay que modificarlos y enviarlos al Servicio Público de Empleo? ¿Hay obligatoriedad? No, esos acuerdos no valen. Si es un acuerdo individual y el convenio no lo regulaba, hay que formalizar un acuerdo con el contenido que establece este Real Decreto Ley. El acuerdo previo no me vale. Hay que formalizar el nuevo acuerdo, hay 3 meses para formalizar ese nuevo acuerdo y remitirlo, comunicarlo a los representantes legales y transmitirlo si hay representantes legales y posteriormente comunicarlo al Servicio Público de Empleo y si no hay representantes legales, pues comunicarlo directamente al SEPE. Vale, vamos a ir dando paso a las últimas cuestiones. Yo creo que hemos englobado muy bien el grueso de las consultas. Vamos a dar paso, porque además ya estamos un poquito fuera de hora, a las últimas consultas. Nos preguntaban, David, porque esto sí que es de prevención, ¿hace la norma alguna mención especial a qué ocurre en caso de accidentes ocurridos en el domicilio? ¿O tenéis vosotros conocimiento de qué ocurre con accidentes ocurridos en el domicilio durante la realización de teletrabajo? Claro, es que uno puede estar teletrabajando, nos ponían un ejemplo, y quemarse haciéndose un café, ¿no? ¿Cómo estaría esto Bueno, recogido? a ver, nosotros, salvo que el concepto de accidente de trabajo cambie, que creo que de momento no ha cambiado, vamos a presumir que lo que se hace en tiempo y lugar de trabajo es accidente de trabajo. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos la información que nos van a transmitir. Nos pasa algo parecido con el accidente itinere. Bueno, pues tenemos la información que tenemos. También es cierto que hay un aspecto importante y es que los accidentes de trabajo se deben analizar e investigar. Y eso es también un hándicap que habrá que ver cómo se hace. Un accidente de trabajo, si produce daño, tienes que analizarlo, investigarlo, establecer unas causas y proponer unas medidas. Pero volvemos a topar ahí con esa situación en la cual cómo puedo yo obtener información sobre qué se estaba haciendo o qué no se estaba haciendo. Una quemadura no parece que pueda ser consecuencia de un trabajo que estés haciendo con una pantalla, en principio. Entonces, bueno, esa es la situación que hay, pero el concepto de accidente, salvo que cambie el concepto de la Ley General de Seguridad Social, pues será que sigue siendo. Vale, gracias por la matización, porque entraban bastantes consultas sobre ese tema. Antonio, nos decían también, ¿cómo afecta esta normativa al personal funcionario de la administración local? ¿Se aplica el Real Decreto 29/2020 o el 28/2020?
el personal que no se rige por tanto el personal laboral como el personal funcionario al servicio de las administraciones públicas no se rige por el Real Decreto Ley 28, se rige por el 29. Vale, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado por lo menos un repaso general a todas las consultas que han ido llegando esta tarde. Os quiero reiterar las gracias por estar abiertos a responder las cuestiones que tenían todos los asistentes. Agradeceros, por supuesto, vuestra presencia esta tarde aquí con nosotros para, bueno, pues siempre ayudar a los asistentes y a todas las personas que, bueno, en estos momentos de incertidumbre tienen tantas dudas, pues con temas de interés como estos. A todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde, gracias por elegirnos para, bueno, pues para estar informados y al día de toda esta normativa nueva que va saliendo. Esperamos veros, por supuesto, en futuros webinars. Gracias también al Consejo General de Graduados Sociales por participar y a todas las entidades que han colaborado en la difusión de este evento. Por nuestra parte, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Esperamos que este webinar os haya dado toda la información que necesitabais en este momento y bueno, por supuesto, contad con nosotros para toda esta normativa nueva que vaya saliendo. Iremos haciendo sesiones como esta. Muchísimas gracias de nuevo a los dos, a nuestros ponentes, David Piélago de FREMAP y Antonio Benavides. Por supuesto, esperamos contar con vosotros en un futuro, para futuras sesiones y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Dios, un saludo. Wolters Kluwer.